Yo tenía una vida totalmente sumergida en los vicios, tenía bastantes problemas sentimentales, tenía problemas económicos, tenía una vida totalmente destruida en el sentido familiar, económico, social. Bueno, a raíz de tantos problemas que tenía económicos, mi esposa quedó desempleada también en ese tiempo y todas las cargas me quedaron a mí. Cuando yo quedé desempleada fue una situación bastante difícil en todos los aspectos de mi vida, porque yo me sentía sola, me sentía vacía. Yo agredí a mi esposo por la misma situación económica, porque eso afecta en un matrimonio. Yo me sentía desesperada porque yo tenía en ese tiempo una niña pequeña y me convulsionaba, y entonces eran muchos factores que influían, porque era que teníamos que cumplir un tratamiento porque ella tomaba medicamento. Entonces, bueno, fue tantas cosas que cuando él llegaba yo le quitaba la paz. Yo lo agredía verbalmente y físicamente. Entonces vivíamos alquilados en una habitación en donde hacía cada vez las cosas más difíciles. En el único sustento que llegaba a la casa era por medio de mí. Y bueno, mi esposa, a raíz de que perdió su trabajo, se sentía frustrada y ahí, bueno, descargaba su rabia, su ira conmigo. Y bueno, cuando yo llegaba tomado, llegaba así molesto por la misma situación que vivíamos, había agresión física, verbal. Llegamos al punto que ya nos íbamos a separar. A mí no me gustaba que llegaran los días viernes, porque mi esposo tomaba. Entonces yo también tomaba y nos agredíamos, nos hacíamos mucho daño. Yo le pegaba, yo me le cuadraba como un hombre y le hacía daño. Entonces, bueno, solo la misericordia de Dios en nuestras vidas, que empezamos a luchar. Estando así, me hicieron la invitación a la Iglesia Universal y ahí fue cuando empezamos a participar de las reuniones. Yo empecé a perseverar los días viernes para yo liberarme de todas esas cosas malas que tenía. Bueno, al tiempo de haber llegado a la Universal, nos dimos cuenta que lo que había que priorizar era el Espíritu Santo. Y bueno, desde el primer momento que llegamos a la iglesia, sentimos paz. Yo le comenté a mi esposa, le dije, oye, de verdad que esta es la última opción que tenemos, debido a los problemas, pero no, todo empezó a cambiar desde el primer momento que llegamos, sentimos paz. Claro, no fue fácil, fue difícil dejar los vicios, dejar la vida antigua que teníamos, más sin embargo, cada vez que hacíamos propósito con Dios, veíamos que nuestra vida cambiaba para bien. A raíz de esa invitación, el pastor me orientaba referente sobre mi matrimonio y empecé a luchar. En eso yo empecé poco a poco a ver los cambios. Y bueno, poco a poco fue desapareciendo, yo me liberé de todas esas cosas, ya era un cambio radical, ya los domingos, ya yo lo veía con otros ojos de amor, porque el amor se estaba perdiendo. Entonces, bueno, fue el momento preciso cuando Dios nos sacó de ese abismo, de ese vacío que tenía, y empezamos a luchar. Ahí fue poco a poco, con las reuniones. Yo cambié por completo, dejé todos los vicios, dejé todas las cosas que me apartaban de Dios, todas las cosas que a Él no le agradaban, las aparté de mi vida. Y bueno, participando de las cadenas, fui bautizado con el Espíritu Santo. Es una experiencia totalmente maravillosa, pues. Fue un día domingo, en una reunión, de verdad que fue totalmente una bendición, porque yo dije, hubo una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que fue cuando predicaron que cuando viniera sobre ti el Espíritu Santo recibirías poder. Entonces yo quería saber cuál era el poder, y el poder para conquistar, el poder para bendecir, el poder para ayudar, tener todos los frutos que vienen añadidos por el Espíritu Santo. Y bueno, así fue que fue a raíz del bautismo con el Espíritu Santo, fue un cambio radical. Es la certeza, la fe que inunda, la presencia de Dios que inunda, nos da esa sabiduría de cómo nosotros decidir hacer las cosas.
porque no hay como uno tener el bautismo, porque es lo esencial en nuestras vidas. Bueno, a través de los sacrificios, de la entrega, Dios bendijo y gracias a Dios, después de haber vivido en una habitación, hoy tenemos nuestro propio apartamento, un apartamento amplio de 3 habitaciones, tenemos nuestra propia empresa, nuestro propio local, tenemos 3 vehículos, pero la más importante es la presencia de Dios, haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Esa es la mayor bendición que nosotros hemos tenido. Es una gran bendición de Dios el hombre que Dios me regaló, porque yo me sentía sola. Yo tengo ese apoyo de un hombre de Dios a la hora de que nosotros enfrentamos situaciones. Él está conmigo y siempre alcanzamos la victoria, que es lo importante. Ya me gusta que lleguen los viernes, ya me gusta compartir con él los fines de semana y bueno, todos los santos días, gracias a Dios, estoy con él. Claro, las conquistas materiales alegran el corazón, más la conquista espiritual, que es el Espíritu Santo, alegra el alma, que esa es la que yo creo que es la que es el complemento de todo. El Espíritu Santo es el complemento para todo. Así usted no tenga bendición económica, el complemento de una persona es el Espíritu Santo.